Me preguntan cómo debemos seleccionar los libros que leemos y cómo evitar así es la pregunta, la leo tal cual, la lectura de información repetida. Bueno, no he leído la pregunta entera tal cual, pero esto sí que es cita. Hay digamos, un alumno o un lector que quiere evitar la lectura de información repetida. Bueno, la repetición es algo que, según Aristóteles, acaba convirtiendo en agradable y buscado lo más intrascendente. Por eso encanta a los niños, a quienes la repetición les agrada más que la variación o la novedad, como dice Borges, esto es una cita de Borges, en El Evangelio según Marcos, cuento que prefigura Los chicos del maíz de Stephen King. La repetición es fácil y dulce, siempre que sea lo suficientemente holgada y espaciada, claro, porque si no se convierte en un suplicio, muy bien descrito por Chaplin en tiempos modernos y por Antonio Machado en su poema Recuerdo infantil. Pero es que en el ámbito originario de la literatura, que es el de la religión y el mito, por un lado, y el de las canciones de labor, de fiesta, y sí, también de cuna, por otro, no podemos esperar otra cosa que repeticiones. En el mismo cuento que hemos citado, Jorge Luis Borges dice que los hombres a lo largo del tiempo han repetido siempre dos historias, la de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida y la de un dios que se hace crucificar en el Gólgota. Carlo Gozzi, George Polti, Antti Aarne, seguido por Steve Thompson y Hans-Jörg Uta, Vladimir Yakovlevich Prop, en oposición a Aarne, redujeron las narraciones posibles a un número limitado, a veces muy limitado, y Joseph Campbell las limitó a solo una, el periplo del héroe, partida, iniciación y regreso, que vale tanto para Odiseo como para el Cristo. Critias, en el Timeo de Platón, cuenta que su abuelo escuchó de Solón que un sacerdote egipcio le dijo que los griegos siempre serían niños. En la religión y en la poesía, los hombres siempre serán niños, pero no por falta de tradición, como juzgaba el sacerdote egipcio de los griegos, sino porque en estos ámbitos todo es tradición, y lo que no lo es, como decía Eugenio d'Ors, es plagio. Aunque también podemos recordar el chiste de Eugenio, el humorista. Un hombre entra en un bar y pide un café y una gamba. Moja la gamba en el café y se la come. Oiga, eso yo no lo he visto hacer nunca, le dice el camarero. Ni lo va a volver a ver, dice el hombre, porque esto está malísimo. Los dos Eugenios siguen la tradición de un epigrama latino publicado en 1786 y firmado por N, que fue reformulado muchas veces. Por ejemplo, por Karel Gabriel Covet. El epigrama dice así: ha editado Otto unos libros en los cuales veréis mucho bueno, y mucho nuevo mezcló Otto en lo suyo. Carece, empero, de alabanza. ¿Quieres que te diga por qué? Lo que es bueno no es nuevo, lo que es nuevo no es bueno. Edidit Otto libros in quais bona multa videbis, et nova multa libris misquit Otto suis. Laude tamen caruit. Vis me tibi dicere quare? Non bona quae nova sunt, non nova quae bona sunt. Porque, como dijo Kohelet, a quien los 70 tradujeron como Eclesiastés, también dice Borges que no hay lengua, salvo la que habló Adán en el paraíso, que no sea una torpe deformación de otras coetáneas o anteriores. Como dijo Kohelet, nihil novum sub sole, aunque él no lo dijo así, sino San Jerónimo, al traducirlo como los 70, mutaron su nombre en Eclesiastés. Alguien dijo que el primero que comparó a una mujer con una rosa fue un genio, y el segundo, un imbécil. Borges y Caillois le atribuyen la frase a Nerval, aunque Arsène Houssaye, amigo de Nerval, la atribuía a Voltaire. Y lo mismo
atribuirla a Voltaire hacía el pintor Degas en su correspondencia. Ramón Gómez de la Serna creía que la idea era de Juan Ramón Jiménez, y Salvador Dalí directamente se la apropió. No hace falta decir que todo esto dejaría a la literatura como una profesión de imbéciles, si no fuera porque Borges completó la boutade volviendo al pensamiento orsiano y contestando a Caillois, que se la citó, que el tercero es un clásico. En los volúmenes de los libros sagrados de Oriente figura esta frase de su editor, Friedrich Max Müller: nunca hubo un Dios falso, ni ha habido nunca una religión falsa, a no ser que llaméis a un niño un hombre falso. Estas palabras se explican con las de San Pablo a los Corintios, que leeré en la versión de José Miguel Petisco revisada por Félix Torres Amat, aunque yo siempre recomiendo la cantera Iglesias, pero no la tengo a mano. El amor nunca se acaba. Las profecías se terminarán y cesarán las lenguas, y se acabará la ciencia, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta la profecía. Mas llegado que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, discurría como niño. Pero cuando fui ya hombre hecho, dejé mano a las cosas de niño. Ahora no vemos a Dios sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Yo no le conozco ahora, sino imperfectamente, mas entonces le conoceré con una visión clara, a la manera que soy yo conocido. Sin embargo, cuando queremos aplicarnos al estudio de esa ciencia de la que habla San Pablo, no queremos que nos cuenten siempre lo mismo como a los niños, como cuando oímos poesía o nos cuentan mitos para explicarnos a Dios como en un espejo. Y no constatamos con sorpresa y curiosidad, como Goethe y Schiller al analizar las situaciones dramáticas de Gozzi, sino con espanto, que todo está también dicho en filosofía, e incluso en filosofía natural, que ahora llamamos por excelencia y antonomasia ciencia. Copérnico tuvo que explicar que su sistema era el de Aristarco, y los astrofísicos de nuestros días, viendo que no les llega la vida para hallar la unificación del conocimiento del universo en una sola fórmula, con la que soñaba Laplace, buscan a la primera que pueden amparo y refugio, reposo y calma en las doctrinas de Pitágoras y Platón. Cicerón, en De la adivinación, dijo que no se puede decir nada tan absurdo que no sea dicho por algún filósofo. En las ciencias que intentan explicar hechos singulares, la repetición contradice la veracidad. Si Giorgio Vasari cuenta la anécdota del huevo de Brunelleschi y luego Girolamo Benzoni cuenta la anécdota del huevo de Colón, no solo pensaremos que la historia de Colón es falsa, sino que también lo es la de Brunelleschi, y que ambos historiadores están atribuyendo a personajes distintos una historia más antigua que seguramente habrá ido teniendo muchos otros protagonistas. Lo mismo ocurre con la historia del vuelo de Infirnás que nos cuenta Al-Makkari y el vuelo de Etelmaro de Malmesbury que nos cuenta Guillermo de Malmesbury. Si consideramos la multitud de mitos que en lugares muy dispares, China, Mesopotamia, América, cuentan la creación del hombre como una obra de alfarería, la razón solo nos permite pensar que puede deberse a una transmisión oral que se remonta a tiempos anteriores a que pueblos tan diversos se separaran, o bien a que unas culturas influyeron en otras, o bien a que la cultura material le sugirió esa historia. Desde luego no es posible el mito de la creación de los hombres como muñecos de barro en culturas en las que no existe la alfarería. Pero esta hipótesis es mucho menos probable, ya que entra en ella una gran dosis de improbable casualidad. La razón tampoco puede excluir porque el escepticismo no consiste en negar sino en dudar, como insistía Julio Caro Baroja,
una explicación basada en la pura casualidad, pero esta solo es menos improbable, un poco menos improbable, que la última posibilidad, que verdaderamente diversos dioses en diversos lugares del mundo formaran a los hombres de cada región con barro, dando origen a tradiciones independientes y autónomas. Estas dos últimas hipótesis se parecen bastante a la de la tetera de Russell. En las ciencias que intentan explicar hechos generales, la repetición es un indicio de veracidad. Todo lo contrario, un experimento que se repite con el mismo resultado demuestra una verdad. Si bien el que todos los expertos repitan los mismos juicios no quiere decir que sean verdad. Una mentira repetida 1.000.000 de veces sigue siendo una mentira, al menos en el mundo de la ciencia. Ha habido tiempos en los que todos los expertos concordaban en la existencia del flogisto. Cuando no sabemos una cosa, nos inspira confianza ver concordar a personas diferentes. Borges confiaba en los conocimientos de sánscrito de Macedonio Fernández y Xul Solar al ver su consenso en lo que discutían sobre esta lengua. Pero Eduard Punset llevó a su programa Redes a un experto en Japón y a otro en China, se daban la razón el uno al otro y no sabían gran cosa de estos dos países. Y además, el experto en China era un asesino conocido como el falso monje Shaolin, como si no fueran falsos todos los que ahora se llaman así y que, organizados por un abad que es al mismo tiempo jerarca del Partido Comunista Chino, viven del turismo. Si vemos a dos personas descalificarse mutuamente acerca de lo que saben, sabemos que al menos una miente sobre su propio conocimiento. Pero si vemos a dos personas alabarse mutuamente, pueden tener razón o pueden mentir los dos. Solo se ha excluido la posibilidad de que, con toda seguridad, uno mienta. Tampoco vale fiarnos del sentido común o la intuición para calificar a un experto, porque no puede decirse que sean mentira, al menos de momento, construcciones tan contraintuitivas como el sistema copernicano, los números transfinitos de Cantor o la curvatura espaciotemporal de Einstein. Si bien el mejor consejo que podemos dar es mantener casi siempre el sentido común y siempre la duda, Lord Bertrand Russell y Sir Roger Penrose no aceptaron ciegamente, sino que admitieron buenamente la posibilidad de que fueran ciertas las extravagantes teorías de sus discípulos Ludwig Wittgenstein y Stephen Hawking. Y aunque hasta ahora, que yo sepa, no ha habido prueba de ADN que resuelva el caso que Borges recoge en su Historia Universal de la Infamia con el título El impostor inverosímil Tom Castro, en el capítulo de Los Simpsons, Stark Raving Dad, el inverosímil Michael Jackson, que era el paciente mental blanco y obeso León Kompowski, resultó estar animado realmente de forma anónima por Michael Jackson, menos cuando cantaba, porque entonces era Keith Lennon. Y aún hay quien duda de esto último, porque como decimos, la duda nunca puede abandonarse. A no ser que seamos una de esas caricaturas de progresista que salen de las universidades norteamericanas y que cada vez llenan más el, por otro lado, poco poblado primer mundo, no tendremos para elegir de qué reírnos el mismo problema que tenemos para elegir de quién aprender o qué doctrina filosófica o científica seguir. Las cosas simplemente nos hacen gracia, y esta es la defensa que George Orwell considera suficiente para justificar las bromas salvajes de Tobias Smollett. Ante Fellini satiricón, habrá quien diga que no le hace gracia la presentación de Vernacchio, quien diga que le hace gracia por el contraste entre lo que se espera y lo que ofrece a su auditorio, y habrá quien diga que le hace gracia porque se tira pedos. Todo será verdad, al igual que la atracción sexual siempre es verdad, y no hay, como bromea Woody Allen en Manhattan, orgasmos inadecuados. Woody Allen
opone humorísticamente razones extraorgásmicas de inadecuación. El peor que tuve es uno que me costó dinero, dice. Hay otros que pueden costar muchas otras molestias e incluso la vida. Sade, como primera perversión narrada en ese extenso catálogo precursor de la psicopatía sexualis de Richard von Krafft-Ebing, que son las 120 jornadas de Sodoma, dice que la primera que aparece relatada por esas viejas pervertidas que cuentan cuentos para excitar la lujuria y la depravación de los protagonistas, la primera era apenas perceptible como tal, propone Sade, y por lo tanto podría traerle pocos problemas a su practicante, a su profesor. Un cura, como los filósofos, profesor de la filosofía, bueno, pues profesor de esta perversión, un cura al que le gusta chupar las narices bastante sucias de sus alumnas. Pero no creo que después de los estudios de Krafft-Ebing y del propio Sade, semejante cura pudiera conservar su posición. Por eso, mucha gente intenta reeducarse para no sentir atracciones que puedan acabar con sus huesos en la cárcel, procurarles un tiro de un marido celoso o una infección. Y otra gente ha de reeducarse para no sentir atracciones en absoluto, como los curas, aunque es normal que un intento tan difícil acabe saliendo por peteneras como chupar narices. Salidas que son normales en situaciones anormales. Si bien la cosa no parece tan sencilla como que la ocasión hace el peligro, algo aceptado por Freud, para él es normal que el bestialismo se dé en pueblos de pastores, la homosexualidad en pueblos de navegantes y la pederastia entre los maestros, los curas, la gente que tiene niños a su cuidado. Pero hay muchas teorías sobre por qué los toros de Lidia se sodomizan unos a otros que van bastante más allá del simple hecho de no tener vacas y de tener un instinto tan contradictorio con la supervivencia como el del perro, que no sabe cuándo parar de comer. El toro semental puede morir de deshidratación por no poder dejar de seguir a las hembras, como tantos varones humanos en discotecas y festivales de música. Pero aunque se habla de falso ingenio y de parafilias, tanto la hilaridad como la atracción sexual son verdaderas, a diferencia del conocimiento. Si sustituyéramos la búsqueda del conocimiento por la de la lectura y contemplación de aquello que nos divierte y nos atrae, ya estaríamos encontrando algo verdadero, siempre y cuando no quisiéramos darle otro nombre para impostar profundidad. Una historia sobre el filósofo Cartesio nos cuenta, seguramente con la misma fantasía que la que habla de la muñeca mecánica en la que había encerrado el alma de su hija, que habiéndose iniciado sexualmente con una criada bizca, siempre sintió una especial atracción por las bizcas. Si esto fuera verdad, mentiría el filósofo si dijera una conquista con esta peculiaridad, incluso usando el francés, que tampoco valor concede al término amar y puede usarse sencillamente como gustar y agradar, que la amaba. Bueno, en compensación con esta devaluación de la palabra amar, la palabra besar ha adquirido en contextos vulgares otra bastante más intensa que la idea de besar. Porque lo que amaría Cartesio le gustaría o le agradaría, escojamos la traducción que queramos, lo que amaría, le gustaría o agradaría no sería la mujer, sino su bizquera. Me hablaron de una película francesa en la que se narraban las frustraciones de un señor enano, sin brazos ni piernas, que se quejaba de las dificultades de interesar a alguien más allá de los estrechos límites del fetichismo sexual. Pero el simple hecho de que al intentar buscar su título me hayan aparecido miles de resultados etiquetados como porno de enanos, ya es una prueba suficientemente elocuente de estas dificultades. Aunque no es tan fácil conceder a la lectura como guías la diversión y la atracción por saberlas verdaderas, como es una verdad casi tangible el gusto por el porno de enanos.
en tanto que no lo es el amor definido en sus términos más grandilocuentes. Al igual que en el caso de la atracción sexual, en la lectura hay verdades social, política y judicialmente inconvenientes. Y sí, incluso judicialmente peligrosas, porque no solo en las dictaduras hay libros prohibidos y material cartáceo y encuadernado que se consideren subversivos. Por eso, muchos lectores intentan reeducarse. No pocos de ellos, como Marilyn Monroe, caen en la trampa de creer que leerse el Ulises de Joyce es obligatorio para ser un intelectual. Es como ese personaje de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, que quiere ser intelectual y al que dicen, bueno, empecemos por el materialismo dialéctico, para tener una base. Pero yo mismo, desde mi condición de profesor, intento obviamente reeducar. Ayer mismo hice notar a un alumno que había sido capaz de ver 149 capítulos de un anime menor, pero no los siete míseros capítulos de las obras históricas de Shakespeare que componen la serie La Corona Vacía que le mandé ver el curso pasado, que le mandé ver el curso anterior. Borges, en cambio, como dijo en el documental Borges para millones, tranquilizaría a mi alumno diciéndole que Shakespeare aún no ha escrito para él. Desde un plano social, político y judicial, tampoco tengo muchas razones que dar a mi alumno a favor de Shakespeare. Comentar las hazañas de Falstaff no le va a proporcionar un trabajo, y nuestros políticos han pasado de hacer tesis sobre Shakespeare, Federico Trillo, a regalar temporadas completas de Juego de Tronos a su majestad el rey. Incluso hay más posibilidades de que mi alumno acabe en el trullo, multado o inhabilitado, por citar algún verso de Shakespeare sobre moros o mujeres, que si recita un capítulo completo de su anime. Incluso desde el punto de vista literario hay que recordar que el Dr. Johnson decía de Shakespeare que aunque se lo debamos todo, él también nos debe algo. Si buena parte de la admiración que se le profesa es fruto de la lectura y el juicio, otra parte es fruto de la costumbre y la veneración. Fijamos nuestra mirada en sus virtudes y la apartamos ante sus defectos, consintiéndole lo que aborreceríamos y despreciaríamos en otro. Casi se trata de una cuestión de egoísmo por mi parte, porque a mí me gusta Shakespeare y no quiero verme el anime, y prefiero que mi alumno hable conmigo de los libros que yo leo. La misma razón por la que presento libros que me gustaría que todos leyeran, en lugar de los libros de los que todo el mundo habla, pero que no quiero leer, como los de Thomas Piketty, Owen Jones, Jordan Peterson, Peter Sloterdijk, Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman, Edgar Morin, George Steiner, Gilles Deleuze y tantos otros calificados por sabios que a mí me parecen cantamañanas y que no solo no han escrito para mí, sino que entiendo que no han escrito para nadie que no sea un pobre infeliz o un crédulo. Los hombres siguen diversos caminos y algunos quieren meternos en el suyo por la fuerza. Yo quiero meter a quien quiera seguirme, a quien quiera escuchar mi canción, como en el romance yo no digo mi canción o yo no digo mi cantar, sino a quien conmigo va. Yo quiero que sigan mi camino algunos de mis coetáneos. Por supuesto, no por la imposición, no por la obligación, no por la coacción, sino por la seducción lejana de un cantar que se escucha en la playa. Ojalá pudiera ser así siempre. Pero, en resumidas cuentas, la respuesta a la pregunta de cómo elegir los libros que estudiar, las doctrinas filosóficas que seguir, vendría a ser, muy sencillamente, que cada palo aguante su vela.